Estamos en vivo. Ok, muy buenas noches, hermanos y amigos y hermanas. Gracias por su sintonía. Estamos aquí en su programa Sendero de Esperanza con su hermano y amigo, el profesor Héctor Benjamín Olea Cordero. En la ocasión de hoy habíamos prometido hablar de dos cosas. En primer lugar, analizar una pregunta que me han hecho varias veces y precisamente en esta misma semana una persona de manera privada me abordó sobre la cuestión de a qué apunta, hacia dónde apunta la expresión este género no sale si no es con oración y ayuno. Este género no sale en nada, puede salir si no es con oración y ayuno. Y ahí vienen los problemas. El punto es que el versículo 21 de Mateo 17, que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, es un versículo que desde el punto de vista de la crítica textual no formó parte del original de Mateo y que no es más que una reproducción, aunque suavizada y modificada, de Marcos 9:29. Por tal razón, las versiones modernas de la Biblia, las versiones de la Biblia que no siguen el texto Receptus, todas van a eliminar a Mateo 17:21. Repito, las versiones de la Biblia que no siguen el Textus Receptus, como la Reina Valera de 1960, son versiones que cuando usted llegue a Mateo 17, usted va a leer el versículo 20 y salta al 22, y lo más seguro es que pongan una nota que explique por qué el versículo 21 ha sido omitido en esta versión. Otra vez, en este punto, no es que se le está quitando un versículo a la Biblia. Es más bien que desde el punto de vista de la crítica textual, la ciencia que procura establecer lo más cercano posible el texto más posible, lo más cercano posible al texto original, oiga bien. Pero otra vez, eso se hace a través de un proceso de comparación de miles de manuscritos, familias de textuales, en fin, papiros, pergaminos, códices, etcétera, leccionarios. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos ahora es un texto reconstruido. Es decir, lo que nosotros tenemos tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento son textos reconstruidos mediante lo que se llama la ciencia de la crítica textual, pero que no es nada negativo ni nada de que avergonzarnos. ¿Por qué? Porque la crítica textual también ha servido para ser aplicada y rescatar las obras clásicas, por ejemplo, de Homero, Aristóteles y cualquier otra obra antigua. Cuando han sido obras con, digamos, suficiente atestiguación, que hoy usted, ya sea una edición escolar o una edición académica, usted puede leer una obra de un personaje antiguo, es porque se ha apelado a la crítica textual. Y de hecho, la Biblia cuenta, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, con mucho más evidencias textuales que muchas de las grandes obras que se transmiten hoy sin ningún problema, como que se consideran la obra del autor cuando han sido obras reconstruidas mediante la ciencia de la crítica textual. Ahora bien, significa entonces que desde la perspectiva de la crítica textual, las versiones de la Biblia que no sigan el texto Receptus, en un texto tardío, formado y, digamos, elaborado a partir del siglo XVI con manuscritos muy tardíos y complementado incluso con otros que eran latinos. Entonces, eso significa que una versión actual de la Biblia, una versión moderna, no va a incluir a Mateo 17:21. Eso significa entonces que desde la perspectiva de la crítica textual, la expresión este género no sale sino con oración y ayuno, sencillamente, a la luz del Evangelio de Mateo, a la luz de la crítica textual, no es un asunto a discutir. Simplemente, Mateo 17:21 no existe a la luz de los mejores manuscritos. No debe estar donde está ahora en la versión Reina Valera de 1960. Pero como acabamos de ver, Lucas
Lucas termina esta cuestión en el versículo 43 simplemente diciendo, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Es decir, Lucas no incluye la pregunta que según Marcos y según Mateo, los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Por qué nosotros no pudimos arrojarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esa pregunta no está en Lucas, como tampoco la expresión que este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces, ya observamos que a la luz de la crítica textual y a la luz de lo que Lucas nos da de este relato, tenemos que entonces quedarnos con Marcos. Ni Mateo ni Lucas ya en este punto nos pueden decir nada. Hay que quedarnos con Marcos. Hay que volver entonces a Marcos 9:29 para analizar la cuestión de hacia dónde apunta la expresión este género no sale sino con oración y ayuno. Repito, Lucas termina simplemente reconociendo que la gente se maravillaba, que la gente se admiraban al ver la grandeza de Dios cuando este muchacho fue liberado de este espíritu inmundo. Bien. Y Mateo termina en el versículo 20 esta cuestión, donde termina hablando de la fe, y el versículo 21 fue un agregado para hacerlo concordar con Marcos, que fue el primer evangelista. Entonces vamos a retornar a Marcos. En Marcos 9:29 tenemos entonces lo siguiente, y es que aquí Marcos en el versículo 25 habla también del espíritu inmundo. Bien, habla del espíritu inmundo, pero también presenta una interesante situación, y es de que Marcos 9:29 sí incluye la expresión, oiga bien, versículo 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 29, y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pero aquí volvemos de nuevo a la crítica textual. Y es que desde la perspectiva de la crítica textual, los mejores manuscritos, como el Sinaítico y el Vaticano, no apoyan la presencia de la palabra ayuno. La palabra ayuno se considera una inserción tardía, puesto que iba tomando mucha importancia en, digamos, la liturgia cristiana, el papel del ayuno. Tanto así que en nuestras iglesias hoy hay gente que, por ejemplo, no toman una Santa Cena o una Eucaristía si no ayunan. Si se programa un retiro, por ejemplo, o una vigilia, no dejan de ayunar. Tiene que incluirse el ayuno. Y de hecho incluyen el ayuno de manera casi regular en su vida. Prácticamente no pasa una semana sin que por lo menos no ayunen unas cuantas horas. Y aquí se nota, y esto obviamente ha influenciado mucho en la liturgia y vivencia cristiana, de la importancia del ayuno hasta el sol de hoy. Sin embargo, desde la crítica textual, en primer lugar, Mateo 17:21 es un pasaje agregado, una interpolación tardía que hay que eliminarlo de las versiones de la Biblia, y que el texto crítico griego no lo tiene. Usted lo tiene, lo que sí vemos es en el aparato crítico que dice que hay unos manuscritos que tienen tal frase, pero no incluyen no incluyen esa expresión. Por otro lado, yendo a Marcos, sí existe, tiene apoyo textual la expresión este género con nada puede salir sino con oración. Es decir, Marcos debe terminar de esta manera: este género con nada puede salir sino con oración. Claro, esto nos envuelve un problema serio, y aquí sinceramente no tengo intención de alterar que la gente, digamos, no siga ayunando. Lo que estamos analizando un asunto textual y serio, y desde la perspectiva de la crítica textual, un análisis crítico y serio del texto griego en su etapa, en su desarrollo, tanto en su transmisión como en la historia de la redacción, deja ver que copistas quisieron darle el sello
y la importancia que tenía a la oración, quisieron dárselo al ayuno. Por un lado, incluyen la palabra ayuno en Marcos, que originalmente no estaba ahí, y que los mejores manuscritos no la tienen, y no habría razón para eliminarla si hubiera estado, pero sí se explica que lo hubieran adherido o la hubieran insertado en la medida en que fue tomando importancia, digamos, capital y el ascetismo en los ambientes cristianos, y sería interesante para algunos tratar de darle cierto sello textual a la práctica del ayuno. Obviamente aquí no estoy buscando si el ayuno tiene, si usted quiere ayunar o no quiere ayunar, o no puede ayunar, o si desea no ayunar. Ese no es el punto para mí. Al final, yo sé por experiencia que a veces cuando se confronta la tradición eclesial con la exégesis, generalmente pierde la exégesis, porque se apela entonces a los supuestos efectos más o menos místicos, espirituales, o esas experiencias sensoriales que no se pueden quizás explicar, y que al margen de lo que diga el texto, la gente entiende que cuando ayuna recibe poder, se siente con un, digamos, capaz y con una valentía espiritual para enfrentar ciertos retos, que no es lo mismo a cuando no ha ayunado. Eso tiene que ver con toda una serie, una psicología, una formación que se le ha dado a la persona, pero aparentemente funciona y tiene su valor de esa perspectiva. Pero desde la perspectiva textual, Marcos termina en que sencillamente este género con nada puede salir sino con oración. Simplemente con oración. Ahora bien, ¿qué podemos decir? ¿A qué hace referencia la frase, pero este género no sale o con nada puede salir? La pregunta es sencilla. Bueno, en griego es tutotogenos. Tutotogenos. Es importante que entendamos qué es tutotogenos. ¿Por qué? Porque es de género neutro. Tuto, pronombre demostrativo, y togenos, el sustantivo. Este género, este tipo de ser, esta clase de especies, en nada puede salir. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A un espíritu inmundo? ¿A un demonio? Que sería lo mismo a este punto, o a la duda, que ha sido las dos grandes líneas interpretativas que por años ha persistido o han persistido en la tradición cristiana. Pero antes de seguir, yo hago la siguiente pregunta de orientación. ¿Por qué la afirmación tutotogenos está en género neutro? Sería bueno preguntar. Claro está, es importante lo que he venido diciendo insistentemente. No podemos hacer exégesis bíblica de los textos bíblicos, los idiomas originales, si no conocemos los textos bíblicos. En primer lugar, si no conocemos el idioma, ya sea del Antiguo Testamento, si queremos hacer un exégesis del Antiguo Testamento, y no podemos hacer un exégesis del Nuevo Testamento si no conocemos el idioma del Nuevo Testamento. No podemos hacer un exégesis de un pasaje de la Septuaginta como traducción de un texto del Antiguo Testamento si no conocemos el hebreo del Antiguo Testamento y si no conocemos el griego de la Septuaginta y del Nuevo Testamento. Entonces, por eso la importancia de poder conocer los idiomas bíblicos, los idiomas originales de la Biblia, y luego, obviamente, poder tener a mano una edición de los textos bíblicos en el idioma que se supone que fue escrito, si es del Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y si es del Nuevo Testamento en griego. Una edición no crítica no nos va a dar ciertos detalles de la crítica textual, algunas observaciones al texto, que el intérprete, la persona lectora de la Biblia, no solamente que hace una lectura devocional, sino que trata de llegar a lo más profundo de su interpretación del texto, tiene que tomar en cuenta. Ahora bien, aquí viene un problema, y es que muchas Biblias de estudios que supuestamente son de estudios no ayudan mucho. ¿Por qué? Porque sencillamente no digamos, no ofrecen los recursos que se supone que debiera estar ofreciendo una Biblia de estudio, ¿ok? Claro, también es importante entender que a veces la tradición teológica de la organización que promueve o edita una versión de la Biblia a veces impide
que se haga una edición crítica, de modo que la persona que lee esa Biblia puede enterarse de algunas complejidades del texto que pueda incluso afectar algunos dogmas de la misma denominación o de la misma institución. Por ejemplo, yo he dicho que al margen de lo que se pueda decir desde la perspectiva del texto hebreo con relación al tetragrama o el tetragrama o el tetragramatón como un quere perpetuo en la tradición hebrea, y cómo se ha buscado, la tradición reflejó la misma Septuaginta, esa misma tradición. Por ejemplo, es prácticamente imposible que la versión de los Testigos de Jehová, por ejemplo, venga a un día admitir que es más plausible traducir, por ejemplo, Señor, o utilizar todos los recursos que se utilizan en la tradición hebrea, como Hashem, por ejemplo, o el Eterno, como la Biblia de Moisés Carnelson. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el día que haga eso, va a tener que cambiar de nombre la institución. Eso va a tener implicaciones serias para esa institución en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, algunas ediciones llamadas críticas o ediciones de la Biblia de estudio no será realmente, no llegan a ser lo que se supone que debiera ser. Entonces, una pregunta aquí, por ejemplo, en el chat, un hermano llamado Samuel me dice, y también, ¿cuál será el futuro de las bases de la fe bíblica? Bueno, pero el punto viene en que la fe bíblica, lo que debemos tener en cuenta es que si la fe ha de ser bíblica, pues entonces debe ajustarse a la verdadera historia de la Biblia. No es posible pretender sustentar una fe bíblica en una Biblia o una edición de la Biblia que se sustenta en unos manuscritos tardíos. Incluso en los llamados cuentos populares, en un informe de unos hechos o un informe noticioso, se supone que en la medida que una persona que pretende dar evidencia o dar testimonio de un hecho y se encuentra a distancia considerable del lugar y la fecha y el momento en que ocurrieron los hechos, no puede ser un testigo confiable de esos hechos. En ese sentido, para comprender un poquito lo que es la importancia de la crítica textual, lo que yo considero es que aquí la teología tiene que ser más humilde. Por ejemplo, la teología no puede seguir haciendo las afirmaciones cuando, por ejemplo, nosotros tenemos ya que en el 1947 pudimos ser testigos y recibir los beneficios del descubrimiento de los manuscritos de Qumran, por ejemplo. Pero que desde la perspectiva gnóstica incluso, en el 1945 aparecieron los textos de Nag Hammadi. Entonces, todo ese tipo de recursos que tiene hoy la persona exégeta, la persona que analiza el texto bíblico no simplemente de manera devocional, no puede admitir, por ejemplo, no puede negar que cuando Reina Valera hizo su versión en 1569, incluso la revisión de Cipriano de Valera en 1602, estaba lejos, ni soñaban con que un día encontraríamos, por ejemplo, los manuscritos de Nag Hammadi y los manuscritos del Mar Muerto. Entonces, nosotros ahora, los estudiosos de hoy, podemos tener esos recursos que ellos no tuvieron, pero ellos trabajaron con lo que tuvieron. Por lo tanto, en la medida en que nosotros podemos, a través de descubrimientos arqueológicos, a través de una verdadera revisión de la historia, la medida en que comprendemos también los géneros literarios de la Biblia, entonces podemos fundamentar nuestras afirmaciones en la verdadera Biblia y no en lo que hemos recibido como Biblia, que en muchos casos dista mucho de lo que es la verdadera historia de la Biblia y lo que son, digamos, los mejores manuscritos, porque, insisto, nadie tiene los manuscritos originales de la Biblia. Nosotros trabajamos con, tanto para el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea o el Tanakh, como también para el Nuevo Testamento griego, trabajamos con digamos, un texto hoy que ha sido reconstruido mediante la ciencia de la crítica textual. Y los estudios críticos, generalmente, hay que ubicarlo del siglo XVIII para acá. Hasta el tiempo reciente, dominaba en el acercamiento a la Biblia una mirada exageradamente fundamentalista.
Hoy, a medida que hemos ido conociendo mejor la historia de la Biblia, incluso los ambientes donde surgieron los textos bíblicos, las características ideológicas de estos pueblos, su idiosincrasia y su interacción con otros pueblos antiguos, y cómo eso fue en alguna manera afectando a lo que fue luego el surgimiento de los textos bíblicos. Entonces, nosotros vamos comprendiendo cuál es, digamos, la verdadera Biblia, cuál es la verdadera historia de la Biblia, y a partir de ahí entonces hacer reflexiones con lo que tenemos como más seguro en un proceso histórico, digamos, complejo también, pero que amerita una mente abierta y que la teología sea más humilde, porque generalmente la reflexión teológica, a diferencia de los estudios de las ciencias bíblicas, que son dinámicos y las cosas no están tan cerradas, para la teología, que presume de hacer unas afirmaciones permanentes, eternas, incuestionables, incluso inerrantes, es obvio que cuando comenzamos a poner en perspectiva cuestiones que están en la misma esencia, en la misma raíz del origen y historia de los textos bíblicos, entonces desde la perspectiva teológica comienzan las sospechas hacia dónde vamos, a dónde vamos a terminar, qué va a pasar entonces. Bueno, vamos a ser humildes y vamos a trabajar entendiendo que, por ejemplo, incluso en los hermanos de los primeros hermanos del primer siglo conocieron muy poco. Por ejemplo, los hermanos de Galacia no conocieron más que en un principio la carta de los Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas. Y que los hermanos de Corintios, lo más que se puede probar es que recibieron probablemente algunas 4 cartas, 2 de ellas no están en el canon, por ejemplo. Entonces, somos nosotros que tenemos el privilegio de tener hoy todos los libros que tenemos a disposición, pero también con la responsabilidad de asumir una postura crítica en este proceso. Y obviamente también eso tiene implicaciones en su estado de ánimo, porque para las iglesias que tuvieron una sola Biblia, un solo escrito, y con eso hicieron su fe y con una serie de reflexiones, digamos, actualizadoras, midrashicas y digamos, hermenéuticas, unas relecturas hermenéuticas de los textos bíblicos, no conocieron otras perspectivas, por ejemplo, como la que estamos viendo nosotros hoy. Las comunidades que recibieron incluso los evangelios originalmente no conocieron otro. Fue después cuando se comenzaron a compartir los escritos, a aparecer en bloques y aparecer en distintos corpus y finalmente tener toda una Biblia como la tenemos hoy. Entonces, eso implica responsabilidad. Entonces, volvamos al punto para responder a la pregunta de que hacia dónde va la fe bíblica. Yo creo que la fe bíblica, entonces, debe ser más bíblica y no puede sustentarse en una Biblia que no existe o que la teología ha definido, porque no es la Biblia que sabemos que existe y que es la Biblia cuya historia que estamos conociendo. Entonces, es importante que para analizar expresiones como estas, tenemos que superar un poco los límites que nos imponen las versiones y traducciones de la Biblia. Tenemos que tratar de ver el texto con nuestros propios ojos, porque repito, ninguna casa editorial es absolutamente neutral a la hora de reproducir el texto bíblico y a la hora de comentar el texto bíblico. Y eso ustedes deben saberlo. Repito, ninguna casa editorial es absolutamente neutral a la hora de reproducir y producir una versión de la Biblia, la que fuere, y al momento de comentar los textos bíblicos. Ninguna, repito, casa editorial es absolutamente neutral. Por lo tanto, las notas críticas, las notas al pie de páginas, algunas observaciones, algunas decisiones que se toman son interesadas y no son absolutamente neutrales, ¿ok? Y eso es bueno que ustedes lo sepan. Ahora, volviendo entonces, es importante esa pregunta: ¿por qué la afirmación tuto togenos está en género neutro? ¿Cómo se relaciona con el hecho de que los discípulos no pudieron echar fuera al espíritu inmundo o demonio que padecía el muchacho del relato? Por ejemplo, ya repetí, decía que Marcos emplea la palabra neuma, que es de género neutro, pero que Mateo emplea la palabra daimonion, que es también de género neutro, pero que Lucas combina la palabra neuma y daimonio y las dos son de género neutro. Y es importante entonces ir viendo la relación, la concatenación que tienen estas expresiones. Tuto
como pronombre demostrativo de género neutro, tiene un antecedente que debe ser de género neutro, y en el marco del relato de Marcos, Mateo y Lucas tenemos dos palabras, incluso dos en un mismo evangelio, que apuntan a que son el antecedente de tuto togenos, que también es de género neutro. Entonces, consecuentemente, uno dice, pero no resulta evidente que la frase tuto togenos hace referencia al espíritu o demonio que no pudieron echar fuera los discípulos de Jesús y que finalmente solo él pudo echarlo fuera. No es evidente eso. ¿Cómo nos ayuda la forma en que el padre del muchacho hace referencia al hecho de que los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera el demonio o espíritu inmundo? Por ejemplo, el padre dice, y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera. En el texto griego, auto ekbalosin, Marcos. Pero Mateo utiliza también la expresión auton therapeusai. Mateo emplea la idea de curación para este exorcismo. Pero Lucas utiliza, igual que Marcos, ekbalosin auto. Y otra vez, auto, al igual que tuto, es de género neutro. Significa entonces que debe ser una palabra de género gramatical neutro. Y aquí están de nuevo, tenemos a disposición en el relato a daimonium y al neuma como palabra de género neutro, como los posibles e indiscutibles antecedentes de la expresión tuto togenos. Pero otra pregunta, ¿cómo nos ayuda aquí el género gramatical empleado en la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús? Detalle que, por ejemplo, que no incluye Lucas. Dijimos que Lucas incluye el detalle de la pregunta de los discípulos a Jesús de por qué no pudimos echar fuera el demonio, como tampoco incluye la afirmación que este género no puede salir. ¿Ok? Entonces, la pregunta, según Marcos, que le hicieron los discípulos a Jesús fue, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Más bien debió decir echarlo. Echarle fuera. Y volvemos de nuevo, ekbalen auto. Los discípulos, según el relato de Marcos, utilizan un pronombre de género neutro. ¿Por qué no pudimos arrojarlo a él, al demonio, al neuma? Por eso utilizaron un pronombre de género neutro, auto. Pero también Mateo utiliza de nuevo ekbalen auto en la pregunta. Si bien antes presentó este exorcismo como una curación, al final también deja ver en la pregunta que los discípulos, según Mateo, siguiendo a Marcos, le preguntaron también utilizando un pronombre en género neutro, ¿por qué no pudimos arrojarlo a él, a ese espíritu inmundo? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Acaso fue la duda lo que estaba padeciendo el muchacho, la que no pudieron echar fuera a los discípulos y que solo Jesús pudo hacer? ¿En verdad se encuentra la duda presente en el contexto del relato marcano y del cual se hicieron eco Mateo y Lucas? ¿Qué podemos decir de la frase generación incrédula, genea apistos, presente en Marcos 19, Mateo 17, 17 y Lucas 19, 9:41, Lucas 9:41? Bueno, interesante es que esta expresión que solamente aparece estas 3 veces en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, no tuvo relevancia en el balance final del relato, no tuvo, y es obvio cuando usted observa en la manera en que terminan los 3 evangelistas. Y aquí yo digo que es preciso poner de relieve que muy a pesar de que en Mateo, solo en Mateo, Jesús le responde a sus discípulos que no pudieron arrojar, y uno se pregunta, ¿a quién? ¿A la duda o al demonio? Recuerden que Mateo utiliza demonio, ¿verdad? ¿A quién no pudo arrojar? Bueno, dice Mateo que fue por la falta de fe, Mateo 17:20. Es cierto. Sin embargo, la respuesta de Jesús debe entenderse en el contexto de la pregunta de sus discípulos. Como hemos demostrado, apuntaba al demonio o al espíritu inmundo. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Sí, ok, auto.
Por falta de fe, bueno, recuerden que el versículo 21 no se encuentra. Entonces, Mateo termina este relato diciendo que no pudo arrojarlo por falta de fe. Sin embargo, no hay dudas de que incluso para el relato de Mateo 17, lo que no pudieron arrojar los discípulos fue un demonio o espíritu inmundo. No la duda, no la duda. ¿Ok? Lo que se supone entonces que debe considerarse el balance final de que este género no sale, no puede ser la duda, porque incluso en Mateo, perdiendo el versículo 21, incluso considerando entonces seriamente la manera en que ellos le preguntan los discípulos a Jesús, la pregunta deja de manera clara, apunta a que lo que no pudieron arrojar no fue la duda, fue que un espíritu demoníaco. Además, como ya dijimos, Mateo 17:21, ya dije, es ¿verdad? Una inserción tardía. Por lo tanto, la pregunta entonces no deja de señalar a un demonio espíritu inmundo. Por otro lado, es innegable en el contexto de los tres evangelios que lo que Jesús echó fuera fue a un demonio o espíritu inmundo, no a una supuesta duda. Entonces, el espíritu, dice Marcos 9:26, él clamando y sacudiéndole con violencia salió. ¿Qué fue lo que salió? El espíritu inmundo, según Mateo 9:26. Mateo 19:18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió. También utilizó el verbo ekbalo, y este quedó sano. Y Lucas 9:42, y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Es decir, salió el espíritu inmundo de la vida de este muchacho y quedó sano. Por lo tanto, creo que es demasiado evidente y demasiado claro que lo que Jesús expulsó, que no pudieron expulsar sus discípulos, fue un espíritu, según Marcos, un demonio, según Mateo, o la misma cosa, un neuma o demonio, según el Evangelio de Lucas. Entonces, no fue la duda. Es decir, lo que no pudieron arrojar fuera los discípulos, que sí Jesús pudo, fue a un espíritu inmundo o un demonio. En resumen, la frase, pero este género en o con nada puede salir sino con oración, repetido, de la perspectiva de la crítica textual, nos quedamos con que la frase solamente apunta a que este género en nada puede salir si no es con oración. Con oración. En resumen, apunta definitivamente a un espíritu inmundo y no a la duda o a una supuesta duda, y lo resumo en los siguientes elementos. En primer lugar, la composición de la frase este género, tuto togenos, un pronombre demostrativo en género neutro, unido a un nombre también de género neutro. Oiga bien, esta combinación demanda que el antecedente de esa expresión tuto togenos sea un sustantivo de género neutro. Y precisamente y de manera consistente, los tres evangelios tienen como antecedente a un sustantivo de género neutro. Por un lado, al neuma, y por otro lado, a daimonio. Y en el caso de Lucas, tanto al neuma como daimonio. En segundo lugar, la forma del padre del muchacho de hacer referencia en género gramatical también neutro, apuntando a un sustantivo antecedente en género neutro, al elemento que no pudieron echar fuera a los discípulos de Jesús. Cuando él dice que no pudieron arrojarlo, auto ekbalosim, utiliza el género neutro. Sí, desde la perspectiva del relato de la tradición sinóptica, el padre está diciendo que lo que no pudieron arrojar los discípulos de Jesús fue a un espíritu inmundo o a un demonio. No a la duda. Tercer lugar, la forma de los discípulos de también redactar o de preguntar empleando el género gramatical neutro cuando redactaron su pregunta,
Es decir, ¿por qué no pudimos arrojarlo? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Valen autor, también en género neutro. Oiga bien, apunta entonces a que los discípulos tenían claro que lo que ellos no pudieron arrojar fue a un demonio, a un espíritu inmundo, no a la duda. En cuarto lugar, y finalmente, por el testimonio consistente de los 3 evangelios de la tradición sinóptica, que afirman con claridad meridiana que lo que Jesús echó fuera, oiga bien, no fue la duda, sino el espíritu inmundo. Con esos 4 elementos y el análisis que hemos hecho, no cabe duda a entender de nuestro punto de vista y en el análisis que hemos hecho, tomando en serio el texto griego, que la duda no fue aquello a lo que quiso apuntar alguna vez la expresión tuto togenos. La expresión tuto togenos en género neutro, interpretando el texto en su contexto, asumiendo en serio el relato o los 3 relatos, Marcos, Mateo y Lucas, apunta definitivamente a un demonio o espíritu inmundo, no a la duda. Para mí la explicación es simplemente una forma teológica de querer resolver el problema y sacar el cuerpo a lo que realmente dice el texto. Bueno, ahora estoy viendo algunas reacciones en el chat de YouTube que no lo había visto, y permítame entonces invertir un poquito de tiempo en esto. Tenemos al hermano Ellis, que está en sintonía con nosotros desde Venezuela, Luz Crespo también, Manuel Soto, saludos desde Chile, también Berito Aguirre, bendiciones mi hermano, saludos para ti, gracias por tu sintonía, Pedro Lara Peguero también, también Emilio Cabral, él dice que está tratando de entender algo, yo estoy tratando también de darme a entender. Así que también tenemos el comentario de Emilio Cabral, también Fernán Ramírez Meléndez, que sí, ciertamente el texto de Nestlé Alan no lo incluye, así está claro, y gracias por el aporte. Eli Jiménez dice que la Reina Valera contemporánea no dice ayuno. Bueno, son actualizaciones que valoramos y es importante que ocurran. Dice que Fernán Ramírez Meléndez también le ha parecido muy interesante la explicación. Eduardo Cruz también, que la fe es eminentemente subjetiva. Entiendo el elemento subjetivo de la fe, también lo comprendo. Y José Cabral Pozo, activo también desde República Dominicana. Así que saludos muy especiales a todos los hermanos que nos han dado sus reacciones desde el chat en YouTube. También a los hermanos que nos hicieron algunas preguntas desde el chat de WhatsApp. Déjame ver, entonces, hay un hermano Alex Ávila que me plantea la pregunta: ¿cómo se debe entender un espíritu inmundo en la versión popular, en el viejo pacto y en el nuevo pacto? Bueno, fíjense, es interesante que los exorcismos es un asunto muy viejo, ¿verdad? Es un asunto muy viejo. Sin embargo, no abundan. De hecho, el concepto de milagro como tal que se manejan generalmente, y hay algunas obras que puedo mencionar. Quiero mencionar, por ejemplo, hay una obra de Javier León Dufour, que son de las obras clásicas en el estudio de los milagros, aunque no es el tema que iba a tratar hoy, pero bueno, es importante, que Ediciones Cristiandad es muy bueno. Son de las obras clásicas que recientemente ya no aparecen, pero son clásicos en la historia de la exégesis bíblica que deben tomarse en cuenta. Se los recomiendo. También tenemos el libro de Joseph Imbach, Milagros, una interpretación existencial, de Editorial Mensajero. ¿Ok? Por otro lado, esas son obras que lo tienen que ver con los milagros, pero un espíritu inmundo se entendía dentro de esa mentalidad de aquellos tiempos. De hecho, se entiende que
muchas cosas que se consideraban influencias demoníacas eran enfermedades, por ejemplo, como la epilepsia, y enfermedades que no se le buscaba una explicación porque no había pensamiento científico, ni laboratorio, ni forma de hacer las investigaciones que se hacen hoy desde el campo de las ciencias naturales y las ciencias médicas, por ejemplo. Por lo tanto, incluso todavía hoy, hay personas que ciertos fenómenos que no resultan comprensibles lo explican desde la perspectiva de una posesión demoníaca. También las llamadas religiones animistas, que dentro de cada cosa, detrás de cada cosa de la naturaleza, ve un espíritu. Ahora, es importante entender que la fe judía y la fe cristiana no son animistas, aunque obviamente no podemos negar el influjo de otras culturas en el pensamiento tanto hebreo como cristiano, y de ahí que para los tiempos de Jesús, para el judaísmo del primer siglo, no era extraño la creencia en un espíritu inmundo. Inmundo está ligado, digamos, al concepto judío, ¿verdad?, de un espíritu no puro, un espíritu contrario a la naturaleza de Dios. Dios concebido como un ser puro, los espíritus inmundos conocidos como representantes, ¿verdad?, de un mundo extraño, opuesto a Dios y a sus planes. Por lo tanto, recuerden la expresión de que él ha venido a deshacer las obras del diablo, por ejemplo. Entonces, un espíritu inmundo simplemente apuntaba en esa creencia, en ese marco, a un espíritu que ha habido una gran discusión teológica aquí. Muchos han tratado de establecer diferencia entre lo que se considera un ángel caído, un espíritu inmundo, pero eso es un asunto más bien teológico, no tanto exegético. Sin embargo, desde el punto de vista, digamos, para mí más aceptable, demonio y ángel caído es la misma cosa. Otra vez, para eso hay que comprender la angelología del Antiguo Testamento, y ahí la literatura apócrifa es la que alimenta básicamente esta rama del pensamiento teológico, incluso de cómo aparece en la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es un espíritu inmundo. Y como dije, muchas enfermedades, muchos padecimientos se consideraban que eran fruto de una posesión demoníaca, de la posesión de un espíritu inmundo. Por lo tanto, se consideraba que exorcizando a la persona, entonces la persona se daba sana. De hecho, en el relato que hemos visto, dentro de los tres relatos, Marcos, Mateo y Lucas, no deja de sorprendernos que tanto Mateo como Lucas ven este exorcismo como un milagro de curación. Fíjense, es decir, una enfermedad no orgánica, interpretada en ese lenguaje de ese tiempo, en la mentalidad de ese tiempo, entendida que esta es una enfermedad, pero que tenía como origen, no como diríamos hoy, digamos, una razón orgánica, un problema de un órgano, un defecto. Pero imagínense, el cáncer siempre ha existido. Recuerden también cómo se ligaba la lepra, por ejemplo, como una enfermedad que hacía que la persona fuera separada y considerada inmunda también. Entonces, es importante en que entendamos que en la mentalidad de aquellos tiempos, muchas cuestiones que eran simples enfermedades se consideraban que eran fruto de la posesión o la influencia de un demonio. De hecho, recuerden que también Mateo usó la expresión lunático. Se consideraba que las fases de la luna podían de momento afectar el temperamento, el estado de ánimo de una persona, y de ahí la expresión lunático. Entonces, lo que nosotros queremos dejar entender es que para los autores del Nuevo Testamento y para el mundo de su tiempo, no era extraño la concepción de que ciertas enfermedades tenían detrás, por un lado, un espíritu demoníaco,
o en muchos casos una especie de karma. Recuerden que en el relato de Juan y el niño que nació, el hombre joven que nació sin nacimiento, le preguntan a Jesús que quién fue que pecó. Entendiendo esta pregunta dentro de la perspectiva de la llamada ley de la retribución, ¿verdad? Y una especie de karma. Sí, tú puedes ser víctima y de que tus padres o algún antepasado tuyo haya hecho alguna belleguería, alguna travesura, y luego ahora tú pases las consecuencias. Sin embargo, dentro de la perspectiva más bíblica, las cosas no son así, ¿verdad? Sin embargo, repito, para los autores de los evangelios, como hemos visto, para ellos no fue extraño considerar que este muchacho, la enfermedad de este muchacho, por lo menos Marcos no la tipifica como una enfermedad, pero Lucas y Mateo, que dependen de Marcos, sí consideraron que además de ser una posesión demoníaca, también era una enfermedad cuya razón estaba en que un espíritu inmundo venía y tomaba posesión de este muchacho. Ya para terminar, concluimos en que con base en todo el análisis que hemos hecho, nosotros consideramos que una conclusión quizás no le agrade a algunos sectores teológicos o de la teología institucional, pero exegética y más consistente y que respeta y toma en cuenta el texto es que definitivamente, a la luz del texto griego, la crítica textual, la expresión este género no sale con nada, sino con oración, apunta a este género, a un espíritu inmundo o a un demonio. Y que definitivamente, según la crítica textual, Mateo 17:21 no debe estar ahí, y que luego nos quedamos con Marcos 9:29, y que de la crítica textual, Marcos 9:29 solamente incluye la palabra oración y no incluye la palabra ayuno. Bueno, un placer para mí contar con su sintonía, con su audiencia. Muchas gracias y un saludo muy cordial y saludos afectuosos a todos los hermanos y hermanas que nos honraron con su sintonía, con su participación, interacción a través del chat tanto de WhatsApp como también a través del chat de YouTube. Buenas noches, Dios me le bendiga, y les invitamos para el próximo jueves. Nos daremos de nuevo con Sendero de Esperanza y su hermano y amigo, el profesor Héctor Benjamín Olea Cordero, tratando de producir un programa edificante y también reflexivo, y obviamente que ayuda a pensar y tal vez a preocupar a algunos. Buenas noches, Dios les bendiga y hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Este podcast llega a ustedes gracias a Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas, IDCB. En el IDCB tenemos las siguientes ofertas académicas: curso virtual y profesional de griego koinei, curso de hebreo clásico, estudio completo de la gramática del hebreo bíblico, comenzando desde cero. Aprovecha nuestra oferta por tiempo limitado del curso virtual y profesional del griego koinei. Para más información vía correo electrónico, benjamin.olea30@gmail.com y WhatsApp 1809-205-7814. Así de sencillo. Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas. Enseñanza de calidad para el mundo hispano.